Gracias por estar con nosotros. Esto es CNews, noticias para toda América Latina. Mire, el día de hoy, en esta Nochebuena, en Venezuela, muchas mesas quedarán vacías, muchos puestos quedarán esperando a sus familiares. Estas personas lamentablemente se encuentran en las celdas del régimen y forman parte de los más de 738 hombres y 103 mujeres que permanecen en prisión por ser presos políticos, por pensar distinto a Nicolás Maduro. Una de esas mesas que va a quedar, o de esas sillas que va a quedar vacía, es la de Xiomara Ortiz, una dirigente político en el estado Lara, en Venezuela. Ella se encuentra más de 3 meses, casi 4 meses, incomunicada. Y nos vamos a conectar con su hija, Carmen Parada. Ya se encuentra en Holanda, para que en esta previa de Navidad pues podamos conversar precisamente en Irlanda. Se encuentra Carmen, para conversar cómo se vive en primera persona que tu mamá se encuentre presa en el régimen de Maduro. Carmen, gracias por aceptar esta comunicación en este día tan especial. Gracias por este espacio y por permitirnos levantar la voz por los presos políticos que hoy en día no pueden. Hoy es un día muy duro para nuestra familia y para toda la familia de los presos políticos, porque mi madre, una mujer que es inocente, se encuentra privada de libertad arbitrariamente y no podemos hacer nada, estamos de manos atadas. Carmen, Mi madre tiene... comencemos contándole a América Latina. Y como les comentaba hace unos minutos, hay muchas mesas, muchos platos que van a quedar hoy en toda Venezuela. Estamos hablando de más de 1.000 personas que se encuentran privadas de la libertad, desaparecidas, por solamente pensar distinto. Tu mamá es una. ¿Cómo se llevaron a tu mamá? ¿Qué pasó en ese momento? Eso fue en octubre, ¿no? A mi mamá se la llevan el 13 de octubre desde nuestra casa bajo engaños. Le dicen que abra la puerta, que le traen un regalo. Entonces la muchacha le dice que el carro está dañado, que le dé un poco de agua. Mi mamá va y le busca un vaso de agua y ella le dice, no, 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 agua para ponerle al carro. Mi mamá se devuelve. Cuando le busca agua, ya ella había llamado a las otras unidades y la jalan del brazo a mi mamá y la sacan desde su casa. Pues mi mamá, como le abrió la puerta, mi mamá siempre ha sido una mujer que ayuda a las personas. Sea quien sea, entonces no tuvo malicia porque ella no ha cometido ningún crimen, no se esperaba que nadie la buscara en su casa. Y bueno, ella se la llevan el 13 de octubre y nosotros nos dan la primera fe de vida el 5 de septiembre. Todo ese plazo nosotros no supimos cómo De estaba mi noviembre, mamá. 5 de noviembre. ¿Se la llevaron en De octubre? noviembre, El sí. 5 de noviembre, exacto. El 5 de noviembre es donde nosotros la vemos por primera Casi un vez, mes pero una después. visita. Sí, una visita muy rápida. Mi mamá no se veía bien mentalmente, su aspecto físico había perdido peso. Nosotros le llevábamos comida allí todos los días. Si ella la comía, si ella se sentía que la comía, si se la entregaban, no te lo sabemos decir porque, bueno, mi mamá, el estado que la vimos no fue bien. Este, bueno, nadie merece estar encerrado, menos si tú no has cometido ningún crimen. Tu mamá, ¿qué actividad realizaba tu mamá dentro del partido de María Corina Machado? Porque por eso es que se la llevan, ¿no? Y, acusada por haber instigado acciones delictivas y violentas. Mi mamá es coordinadora de Vente Venezuela en la parroquia Juan de Villegas, una de las parroquias más grandes de Venezuela. Bueno, ella participó en las elecciones del 28, como todos los venezolanos, y bueno, presumimos que esa fue la razón por la cual mi madre es arrestada. De hecho, se lo dijeron que eso era la razón. Pues hoy en día se le acusa de terrorismo, incitación al odio, y todo esto es extraoficial porque nosotros ni tenemos un abogado de confianza porque se nos asignó un defensor público, ni tenemos el expediente. Todo esto son rumores que, bueno, esperamos que se aclaren y no te lo sé confirmar con exactitud porque esto no es oficial. Ellos no lo han dicho de manera oficial, solo el defensor público nos ha comunicado. Un día nos dicen que es esto, otro día nos dicen que es otra cosa. Ahora, Entonces, así nos encontramos los venezolanos. ahora, Carmen, te quiero preguntar, ¿han recibido ustedes amenazas sobre la actual situación que está pasando Venezuela, la tensión que está viviendo Venezuela y sobre las consecuencias que tu familia pudiese pagar en caso de que esto avanzara, ¿no? Bueno, personalmente nosotros no tenemos contacto con policías ni nada de eso, solo entregamos la comida y nos vamos, pero sí tengo pleno conocimiento de que en otras cárceles sí se han dado amenazas a los familiares,
a los presos políticos. Entonces, bueno, como familia nosotros no sabemos qué pueda pasar. Esa es la incertidumbre más grande. Tú te acuestas pensando que si pasa algo, tu familiar va a ser el primero en la línea. Yo no, estamos muy asustados. Te hablo en nombre de todos los familiares de los presos políticos, que esto es una situación que tememos muchísimo, porque nosotros no sabemos ni el estado físico, ni nada de nuestros familiares, porque muchos de ellos no tienen visita. Lamentablemente es parte de lo que más de 1.084 personas, familias, están en este momento viviendo la misma situación que tú y tu familia está viviendo, Carmen. Eh, si tuvieses la oportunidad de mandar un mensaje hoy, para ti ya estás casi que celebrando la Navidad. Si se puede celebrar algo el día de hoy con la situación que tu familia está pasando, pero si tuvieses la posibilidad de hablar con tu mamá un día como hoy, ¿qué mensaje le mandarías? Yo le diría que le mando mi amor, que le mando mi abrazo y que sea fuerte, porque mi madre es una mujer fuerte. Aunque yo veo en sus ojos que ella no está bien, ella es una mujer fuerte. Ella, yo le digo que resista, que la libertad y la justicia viene de la mano de Dios pronto para todos ellos los inocentes. Y es un mensaje que le mando a todos los presos políticos, que, que resistan, que la paz y la libertad y la justicia vienen pronto. La paz, la libertad y la justicia vienen pronto. Tus palabras son de aliento para tu mamá y para las familias de esos más de 1.000 detenidos que se encuentran en este momento en Venezuela y sus familiares que están bajo el régimen y regados por el mundo como estás tú en este momento. Podemos regresar a ese 13 de octubre de este año, cuando tu mamá se la llevaron, tú estabas con ella, estabas cerca, fuiste testigo del momento de la captura. ¿Puedes comentarnos un poco más al respecto? Queremos reconstruir aquellos momentos para que quede el registro de la denuncia, por lo menos visual, de una entrevista. ¿Estabas tú junto a tu madre, Carmen, ese día de No, la... no, yo no estaba con mi madre. Yo acababa de colgar, hacía como una hora antes la llamada con ella, pero ella estaba con mis sobrinos menores de edad que están bajo su custodia legal. Ellos estaban ahí, ellos presenciaron cuando ella se la ¿Y llevan cómo te enteras? de esta casa. ¿Cómo te enteraste? ¿Y cómo te cayó la noticia de que se llevaron a tu madre? Bueno, yo recibo una llamada de mis familiares y ellos me dicen, acaban de secuestrar a mi mamá. Como ellos andaban de civil y sin identificación, nosotros ellos no tenían orden de captura ni nada de eso. Mi mamá no estaba cometiendo un crimen al momento que ellos se la llevan. Entonces nosotros pensábamos que era un secuestro común, ¿sabes? Que vino unos delincuentes y se las llevaron. Entonces, ellos me dicen, alguien se llevó a mi mamá, entonces te podrás imaginar que uno se imagina lo peor. Ya al pasar de las horas, estuvieron recorriendo distintos centros de detención y pues nadie nos decía nada. Hasta que alguien nos dice de manera extraoficial, sí, ella está aquí. Entonces mis hermanos estuvieron allí montando guardia para ver qué pasaba con mi mamá y se la llevaban, entraban, se la llevaban, entraban. Ella estaba detenida en el GOE, es un centro de detención que hay en el estado Lara, en Barquisimeto específicamente. Venga, recordamos haber leído la información de que al momento de llevarse a Xiomara, también entraron a su casa y se llevaron algunas pertenencias. No solamente Sí, fue... bueno, se llevaron todos los celulares que estaban en la casa en ese momento, nadie pudo grabar nada ahí, pero algunas cámaras de los alrededores grabaron la situación. También, por ejemplo, el día siguiente ellos vuelven y buscan la camioneta de mi mamá. Entonces después el abogado nos comenta que el caso es que mi mamá estaba haciendo un graffiti en la pared y mi mamá fue capturada en el momento con cosas en su camioneta. Todo eso es falso, porque como te explico, el 13 se la llevan desde su casa, que mi mamá ya estaba en pijama, y el 14 vuelven y buscan la camioneta de mi mamá, que la camioneta ahorita hasta el sol de hoy se encuentra incautada por ellos y no estaba involucrada en ningún crimen, pero según el defensor público dice que a mi mamá se la llevan detenida desde el momento que ella estaba haciendo el grafiti en la pared, cosa que es falso, pues por como te vengo contando los hechos. Y hacer un grafiti en una pared es un acto
que te puedan acusar por terrorismo y te puedan encarcelar por 20 años? Te pregunto. No, por supuesto que no, porque nosotros vemos día a día que hay grafitis en la pared hechos por el oficialismo y lo vemos allí y lo vemos por el gobierno pone aquí, pone allá y eso no es un crimen. Entonces también vemos lo que pasa en la televisión, cómo se expresan, cómo hablan y eso no es un crimen de odio, pero al venezolano común, al venezolano decente, el indefenso, es quien paga por crímenes creados de la nada. Y ¿sabes? Tenemos miedo con nuestra familia. Nosotros no sabemos si el día de mañana, porque yo te estoy dando esta entrevista aquí, hay consecuencias, ¿sabes? Y porque vivimos en una Venezuela así. Y por eso yo llamo a todas las ONG de derechos humanos que observen Venezuela, que hagan, que levanten la voz. Y personas como tú que dan estos espacios, es necesario que se cuente la verdad, porque estamos sufriendo, tenemos miedo. Estamos en constante incertidumbre que nos van a llamar, que a tu familia. Mi mamá tiene problemas médicos serios. Ella sufre de hipertensión, ella tiene problemas del corazón y todo esto tú no sabes si el día de mañana tú eres el familiar que van a llamar para decir que tu madre murió en custodia, que tu familiar. No tienes vida. Nosotros estamos allí junto con ellos en esas cárceles. Mi vida se paralizó el 13 de octubre y la de mis familiares. Esa era la pregunta que te iba a hacer, Carmen. ¿Cómo ha transcurrido tu vida después de ese día? Por lo menos después del día de la fe de vida, porque me imagino que antes de la fe de vida habrá sido un terror total. Después de la fe de vida que recibiste de tu madre, de Xiomara, que ya sabes que por lo menos está viva, en las condiciones que esté, pero que está viva, ¿cómo se vive eso y cómo se llega a una fecha tan especial como la del día de hoy? Bueno, hoy es un día sumamente triste para cualquier familiar de un preso político, especialmente cuando tienen a tu madre, que es el pilar de la casa, ¿sabes? Era el que traía la alegría, es el que prepara las hallacas, el que trae el sentido de familia a la casa. Pues nosotros estamos sin rumbo como familia, esperando que mi madre vuelva a casa, mis sobrinos, sus nietos, siguen pidiendo por ella que dónde está. Pues estos son días difíciles y han sido días difíciles todos los días, ¿sabes? Es fuerte y yo le hago un llamado a la sociedad venezolana que, que miren hacia los lados, estamos sufriendo, hoy soy yo, pero mañana puede ser tú, porque yo no me esperaba esto, ¿sabes? Yo como familiar nunca me pasó por mi mente que iba a ser parte de la estadística de familiares de presos políticos. Eso te iba a preguntar, y ya como para ir cerrando la conversación, eh, ¿crees que es justo que por el hecho de que tu madre haya manifestado su creencia política, su decisión política en libertad de una democracia, crees que sea justo que le hayan truncado la vida y arrancado la vida a ti, a ella y a toda tu familia? ¿Crees que es justo eso? No, no es justo porque son nuestros derechos constitucionales. Si nosotros vivimos en una democracia como la que se quiere pintar, nosotros tenemos derecho a manifestar, a hablar, a expresar, a votar, a formar parte de partidos políticos. Eso no es un delito y nunca ha sido un delito en Venezuela. Y nosotros sabemos que tanto mi madre como todos los presos políticos son inocentes y que no merecen estar ahí simplemente por apoyar un partido político, por expresarse por un WhatsApp, por una entrevista, por cualquier cosa, ¿sabes? Ahorita cualquier cosa es un motivo de odio y de amenaza. Y no es justo, no es justo, no es justo. Te hablo como hija, ¿sabes? No, no, no es justo. La Conferencia Episcopal Venezolana ha pedido que sean liberados todos los presos políticos en la víspera de Navidad, pues todavía quedan algunas horas para ver si esto puede ocurrir. ¿Tienes fe, tienes esperanza de que tu madre sea liberada? ¿Y qué sería lo primero que le dirías una vez que conozcas que ya Xiomara se encuentra, por lo menos en libertad, fuera de esas puertas tan Lo oscuras? único que no me van a arrebatar a mí es mi fe. Nunca, nunca, porque es constante y esa es la gasolina que eleva mi oración a Dios. Y Dios va a escuchar el llamado, el clamor de todos los familiares y de los presos políticos que se encuentran ahí. Y no la voy a perder nunca. Y si hoy mi madre sale de allí, pues ya igual hay muchos daños
que pasaron en mi madre y que ahora tenemos que abocarnos a ver cómo ayudamos psicológicamente, físicamente. Ella perdió muchas consultas médicas y así están muchos familiares de los presos políticos. Y ese sería el sueño más grande de lo que más le pido a Dios, que ellos salgan todos hoy en libertad. Todos, porque la gente sufre, sufre muchísimo. Carmen, esperemos o esperamos, honestamente, que pronto tu familia, tu mamá y los 1084 presos políticos puedan reunirse con sus familiares en esta Navidad y el resto de los días que merecen estar en libertad, porque pensar distinto no es un delito ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Te agradezco enormemente, te mandamos un abrazo, un mensaje solidario y estamos contigo en esta víspera de Navidad. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, una Navidad sin presos políticos, un año nuevo sin presos políticos. Esto tiene que terminar. Esperemos, Muchísimas gracias. esperemos que así sea. Gracias, Carmen Parada, en esta conversación con Dinios.